Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, estamos en esta tarde animados, ¿no? Porque podemos ser conscientes de lo que el Señor ha hecho, ¿no? En medio de nosotros, dándonos la oportunidad de poder enviar, ¿no? Un grupo de hermanos en Cristo de nuestra iglesia para poder ser parte, ¿no? de la obra allí en Tucumán. Y agradecemos al Señor porque Dios mediante, ¿no? el domingo próximo vamos a poder también ser parte de la enseñanza, la instrucción allá. Gabriel va a estar predicando y después el resto de las hermanas también van a poder estar siendo parte de diferentes maneras, ¿no? en lo que va a ser ese retiro espiritual. Así que estamos muy agradecidos y esto debería ser para nosotros, ¿no? como una muestra de esa realidad que deberíamos experimentar, ¿no? La iglesia cada tanto debería, ¿no? Por decir así, ¿no? vaciarse eventualmente por viaje misionero, pero también vaciarse, ¿no? definitivamente para que otros salgan a fundar iglesias a otros lados, ¿no? Enviar los mejores hombres, los mejores hombres de una iglesia, los mejores hombres capacitados a otros lugares, a expandir la iglesia, que se funden otras iglesias, ¿no? Y eso es lindo poder verlo en la Escritura, como ahí en Antioquía el Señor no aparta a Bernabé y a Pablo. Eran los hombres, ¿no? que estaban más capacitados y los envía. ¿Y cómo lo sabemos eso? Bueno, por el testimonio de esos hombres, por cómo Lucas narra la historia, ¿no? de Bernabé, cómo era considerado Bernabé, pero también lo que fue Pablo. Pero también cuando Lucas escribe, ¿no? en el texto griego, es intencional poner el encabezado, ¿no? primero a Bernabé y después a Saulo, lo cual indica que desde los extremos de esa lista estaba, ¿no? señalando, marcando los hombres más relevantes, más influyentes, y la iglesia los envía a fundar iglesias, ¿no? Es hermoso eso, poder pensar y orar para que la iglesia también pueda seguir ese modelo. Quisiera en esta tarde poder invitarles a abrir las Biblias en Isaías capítulo 38 y capítulo 39. Vamos a estar viendo en esta tarde este libro que no solemos no estudiarlo, no solemos ir al Antiguo Testamento tan seguido, pero este capítulo 38 y el capítulo 39 de Isaías son un recordatorio del control de Dios sobre la vida y la muerte. Es un recordatorio del control de Dios sobre la vida y la muerte. Y vamos a ver acá cómo Dios usó a Isaías para traer, ¿no? estas palabras a este hombre llamado Ezequías, que es el rey de Israel en este momento. Bien, hemos escuchado una enseñanza, ¿no? en este año del libro de Isaías cuando nos visitaba nuestro hermano Felipe, y se acuerdan ustedes que él nos enseñaba en cuanto a Isaías capítulo 1 y nos hablaba en cuanto a cuál es el propósito del libro de Isaías. El libro de Isaías lo que hace es poder recopilar, ¿no? muchas enseñanzas, muchas predicaciones del profeta Isaías, y están ahí recopiladas en este libro y están ahí como un legado para ese remanente fiel que va a quedar, ¿no? Va a venir el juicio de Dios, van a venir los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y va a hacer estragos, ¿no? en la nación de Israel. Sin embargo, Dios siempre se va a guardar un remanente fiel. Pero poder entender de que ese juicio que va a recibir, ¿no? la nación de Israel, cuando Isaías escribe esto, esto no se veía en el panorama, no se veía en la sociedad, pero sí después de 100 años, ¿no? esto va a suceder, estos juicios que se describen acá en este libro, ¿no? Entonces, la audiencia que recibe, ¿no? este libro, por un lado, tiene que escuchar de parte, ¿no? del profeta Isaías a través de su escrito, que Dios tiene el control de todo.
pero a la vez también es que Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio por su pecado. Ahora, a la audiencia que Isaías no le está predicando, Felipe usó una palabra, ¿no? Ellos se autopercibían, ¿no? Personas que estaban bien con Dios. Eran personas religiosas, eran personas que aparentemente no necesitaban arrepentirse, no necesitaban cambiar, sino que se notaban bien. Sin embargo, ¿no? Cómo Isaías va a hablarle de una forma, ¿no? De parte de Dios, ¿no? De una forma drástica. Entonces, podemos ver que este libro se compone, ¿no? En dos partes, del capítulo 1 al capítulo 35, y hay un tema que recorre toda esta sección, del capítulo 1 al capítulo 35, y es condenación. Y del capítulo 40 al capítulo 66, el tema es ahí consolación. Entonces, los primeros 35 capítulos se habla acerca de ese juicio, de lo que Dios va a hacer con la nación de Israel y cómo ellos son responsables por su pecado. Pero a partir del capítulo 40 al 66, Dios trae esperanza, consolación. Ahí es donde se anuncia la venida del Rey, ¿no? El reino eterno, el reino milenial. Y todo esto no tiene que ver con consolación. Ahora, el puente entre la primera sección y la segunda sección comienza en Isaías 36 a Isaías 39. Y es ahí donde vamos a aterrizar en esta tarde para poder ver capítulo 38 y capítulo 39 y sacar algunas enseñanzas. Ahora, saber, ¿no? Que Dios tiene el control absoluto, que Dios es soberano para poder traer el juicio, para poder también controlar sus vidas, y el futuro de Israel debe llevarles al arrepentimiento, No es informarlos intelectualmente, sino que esto debe producir una actitud en su corazón al conocer el carácter de Dios. Ahora, estamos acá en una sección en la cual el escrito, ¿no? Es narrativa. Es interesante porque en este libro podemos encontrar varios géneros, ¿no? Literarios. Es como un diario, ¿no? Uno va a un diario y encuentra diferentes secciones, la parte policial, política, la parte deportiva. Bueno, cada sección hay que leerlo, ¿no? De acuerdo a ese género. Bueno, acá también encontramos el género de profecía, el género de narrativa, el género de poesía. Entonces hay mucho acá para poder aprender. Parábolas también hay acá. Entonces son diferentes géneros que se encuentran en este libro. Es interesante poder prestar atención a eso. Pero en esta sección, al rey que se está haciendo mención es el rey Ezequías. Y él reinó 29 años en Judá. Y ese reino fue en el año 715 a.C. hasta el año 686 a.C. ¿Quién era Ezequías? Era el rey de Acaz. Era el hijo. Ahora, en el capítulo 37, ¿no? Vemos ahí que aparece un personaje en el cual se lo llama Seraquerib. Y ese es el rey de Asiria, en el cual no está siendo una amenaza para la nación de Israel. Y podemos ver ahí cómo Dios no utiliza esta situación para poder humillar al pueblo de Israel, y aún como Ezequías no ora a Dios, clamando a Dios para que Dios pueda ser glorificado. Y vemos cómo Dios libra, ¿no? ahí al pueblo de Israel de la mano de Sennacherib. Es interesante poder ver eso, el contexto, y nuevamente, ¿no? Cómo Dios está al control de la nación de Israel y cómo Dios está al control de la vida de Ezequías, porque eso es lo que podemos ver. Él es el representante de esa parte del pueblo de Israel. Recuerden que Israel estaba dividido en dos partes, ¿no? La parte norte y la parte sur. Ahora, acá Ezequías, él era el rey de Judá, el rey de Judá. Ahora, vemos acá en el capítulo 38 y capítulo 39 4 etapas
de la enfermedad de Ezequías que te muestran el control de Dios. Y vamos a ver, ¿no?, este recordatorio, que Dios está al control de la vida y de la muerte. Y nos vamos a encontrar acá con un hombre que está padeciendo una enfermedad de muerte, una enfermedad que está afectando a tal punto su vida, ¿no?, que Dios envía al profeta Isaías para poder traer la voz de Dios. Ahora, aprendamos algunas lecciones en estas 4 etapas de la enfermedad de Ezequías que te muestran el control de Dios. Y esta es una enseñanza, esto es un recordatorio para nosotros. Tal vez, ¿no?, si estamos pasando por alguna situación de prueba. Esto nos prepara a cada uno de nosotros ante la adversidad, ante situaciones inesperadas de la vida. Pero a la vez también nos da herramienta a nosotros para poder tener este pasaje y poder también, ¿no?, alentar, animar la vida de nuestros hermanos que están pasando por alguna situación de enfermedad. Entonces veamos estas 4 etapas en la vida de Ezequías que nos muestran el control de Dios. Capítulo 38, versículo 1 al 8, veamos la oración relacionada con la enfermedad. La oración relacionada con la enfermedad. Y fíjense, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo algunas consideraciones. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Luego de haber experimentado en el capítulo 37, ¿no?, la respuesta a oración de Dios para con su vida, que clamó por liberación del pueblo de Israel. Ahora él está viviendo esta situación, ¿no? Podríamos decir en un momento, ¿no?, de poder, de dominio, de poder ver la buena mano de Dios y de repente ahora ver este lado de su vida, ¿no? Y dice acá, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. No nos dice cuál era la enfermedad, no nos dice cuál era el diagnóstico, pero sí nos dice que era una enfermedad de muerte. Era una enfermedad terminal. Ahora, él estando en esta condición dice que, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, un punto ahí, ¿no? Entender. Tenemos que comprender que para ese momento la escritura, ¿no?, estaba en ese proceso de escribirse. El canon no estaba cerrado. Muchos años después va a suceder eso. Sin embargo, vemos que Dios siempre se ha manifestado, ¿no?, a través de la escritura y a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Ese fue el medio por el cual Dios utilizó en ese momento en particular, donde la escritura todavía no había sido terminada, no había sido consumada. Entonces, fíjense en que no es que vino una voz, no es que Ezequías tuvo una visión, sino que Dios envió a un profeta para poder traer la palabra de Dios. Es el medio por el cual Dios usaba para poder traer su palabra. Estos hombres que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, estos hombres que Dios había escogido en el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante ver eso. Es muy importante afirmar esto en nuestra mente. Y esto es un común denominador en la Escritura. Por eso cuando nosotros estamos estudiando la carta a los Gálatas, vemos cómo Pablo está vindicando su apostolado. Porque lo que él está diciendo, porque lo que él está enseñando es autoritativo. No en sí mismo, sino lo que representa su palabra. Lo que representaba su palabra en ese momento, que después iba a quedar ahí en las epístolas. Entonces, esto lo que marca acá es que Isaías fue el medio por el cual Dios trajo palabras a Ezequías. ¿Y qué es lo que dice? Le dice que ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Estas palabras no son drásticas, estas palabras son bien objetivas. Ordena tu casa, lo cual indica, ¿no?, que él debía buscar el sucesor de su reino. Él debía no ordenar lo que es la administración, debía poner en orden todo lo que él tenía a cargo. Ahora, las palabras son que él iba a morir. Y si
Y si no quedaba claro, le dice, y no vivirás, vas a morir y no vivirás. Y fíjense en que en respuesta a las palabras de Isaías, ¿qué es lo que hace Ezequías? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, dice versículo 2, e hizo oración a Jehová y dijo. En el capítulo 37 lo vemos a Ezequías, ¿no? A Ezequías orando a Dios en otro contexto, en otra situación, en otro lugar. Sin embargo, acá, estando en su casa, él lo que hace, acá nos muestra, ¿no? Que Ezequías vuelve su rostro a la pared y hace oración a Jehová. ¿Y qué es lo que dice, no? Dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, fíjense ahí cómo Ezequías, ¿no? Está orando a Dios. Él no está orando como ora en el capítulo 37. Fíjense en el capítulo 37, Ezequías oró a Jehová. Isaías 37, versículo 15. Dice así, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras, y ahí va a mencionar, ¿no?, al rey asirio. Pero fíjense en cómo él se presenta delante de Dios, con reverencia, se presenta, ¿no?, reconociendo la grandeza de Dios. Sin embargo, acá, en el capítulo 38, versículo 3, la oración, ¿no?, la oración de Ezequías en relación a Dios cambia, porque acá él está orando a Dios apoyándose en sus buenas obras. En el capítulo 37 lo vemos que él está apelando, ¿no?, al carácter de Dios, a los atributos de Dios, a las perfecciones de Dios. Sin embargo, acá él está orando de acuerdo a sus buenas obras. En otras palabras, no está buscando la gloria de Dios. ¿Y cómo puede ser que Dios ahora, en el versículo 4, ¿no?, Dios va a responder esta oración? Y la única respuesta es su gracia. ¿Cómo puede ser que Dios responda a una oración así? ¿Cómo puede ser que Dios, ¿no?, responda esta oración si este hombre no está buscando su gloria, no está buscando la gloria de Dios, no está para ese momento, ¿no?, su disposición él quiere salvarse a toda costa? Y ahora después vamos a ver algunos detalles. ¿Por qué esa desesperación, ¿no?, por preservar la vida, por seguir viviendo? Sin embargo, ¿cómo puede ser que Dios respondió la oración? Es solo su gracia. Es solo su gracia. Dios es soberano. Ahora, esto nos recuerda, ¿no? Esto nos recuerda de cómo Dios oye, ¿no? Oye la oración. Dios escucha la oración. Dios oye la oración. Y esa oración, ¿no?, no está condicionada a un lugar. Como decíamos, en el capítulo 37 está orando en otro lugar. En el capítulo 38 está orando en su casa frente a la pared. Y uno puede orar de rodillas, uno puede orar con los ojos abiertos, uno puede orar arriba de un vehículo, uno puede orar en la casa, uno puede orar en la cocina, uno puede orar en cualquier lugar. No hay un lugar perfecto, no hay un lugar ideal para orar. Pero sí tenemos que entender de que Dios oye la oración, Dios escucha la oración. Ahora, no significa eso de que esa oración la va a responder de acuerdo, ¿no?, a nuestras pretensiones, de acuerdo a nuestras intenciones. Y aún muchas veces una oración que hagamos a Dios conforme a su voluntad, esa oración muchas veces, ¿no?, no va a ser respondida de acuerdo
a nuestra perspectiva. Y muchas veces vamos a encontrar a personas orando de una forma desesperada, sin tener una perspectiva clara, y sin embargo Dios respondiendo a su oración. ¿Y cómo puede ser? La única respuesta es su gracia, es su soberanía. Ahora, fíjense en cómo en el versículo 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Nuevamente, Dios envía a Isaías. Dios no se está comunicando directamente con Ezequías, sino que Dios está usando medios humanos para poder traer su revelación. Y le dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Versículo 8: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acad, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por lo cual había descendido. Fíjense que Dios, en primer lugar, le dio una garantía. Dios le dijo que iba a responder su oración, que Dios había oído su oración, había visto su humillación, pero Dios le da una garantía. Y fíjense en que Ezequías no pide una garantía, no pide una señal. Sin embargo, Dios le dice que va a hacer algo sobrenatural. Y esto tiene una intención, es poder mostrarle no solamente a Ezequías, sino a la audiencia, a los que estaban recibiendo este mensaje, estas palabras, recordarle que Dios oye la oración, recordarle que Dios escucha la oración y que Dios es soberano. Y en este caso Dios quiere afirmarle, Dios quiere garantizarle que va a responder su oración. En segundo lugar, es la primera vez en la Escritura que encontramos que Dios va a usar un instrumento para medir el tiempo. Y fíjense, que ahí leemos en el cual se habla acá en el versículo 8, dice: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acad. Vemos acá, que se habla acerca de tiempo, se habla acá en cuanto a un reloj, se habla acá en cuanto a contabilizar el tiempo, el cronómetro. Se habla acá también en cuanto a 10 grados, en cuanto a que el sol ya había, en su sistema solar, había avanzado. Sin embargo, lo que está haciendo acá es retroceder el sistema solar, lo cual nos muestra, esta tercera verdad, que Dios tiene el control sobre su creación. Esto es algo sobrenatural. Es como que Dios está diciendo: regresemos 10 minutos. Él está controlando el sistema solar. Él controla la vida, Él controla la muerte, Él controla las oraciones, pero Él controla su creación. Y fíjense en qué enseñanza nos deja acá en cuanto a la oración. Entonces, vemos acá esta etapa en la enfermedad de Ezequías que nos muestran el control de Dios, la oración relacionada con la enfermedad. En segundo lugar, veamos versículos del 10 al 20, la gratitud en relación a la enfermedad. Otra de las etapas, la segunda etapa, la gratitud. Y esto es un testimonio personal que está escrito en forma poética, y que Dios soberanamente permite, que esa oración quede registrada. Estas palabras que eleva, Ezequías a Dios en respuesta a darle 15 años más de vida. Y fíjense lo que dice:
escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuánto enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Fíjense en lo que él está expresando acá, en estas palabras. Estas palabras que él expresa acá revelan, ¿no?, ciertos datos, cierta información. Claro que está escrito, no en forma poético esto, pero dice, a la mitad de mis días. Esto habla acerca, ¿no?, de cuando él estaba viviendo esta enfermedad, y cuando se entera que esta enfermedad tiene este diagnóstico, es de muerte. Él se da cuenta de que va a morir, él se da cuenta que esta enfermedad le llega a la mitad de sus días. Dicho de otra manera, este hombre aparentemente era joven, estaba a la flor, ¿no?, de la vida, un hombre de 40 años, un hombre de 50 años. Ese hombre tenía mucho por vivir, y a la mitad de sus días dice, iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Fíjense en estas palabras poéticas que muestran, ¿no?, un hombre que no quiere morir, un hombre que mira, ¿no?, que hay mucho todavía por seguir viviendo. Sin embargo, fíjense en que en este momento de la vida, él toma conciencia de lo que no iba a poder seguir haciendo. Dije, no veré a Ja. Esta palabra Ja es la abreviatura de Jehová, el yo soy, el infinito. No veré a Ja en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. O sea, lo que está diciendo acá es que ya no me voy a poder relacionar más con Jehová. Ya no voy a poder tener, ¿no?, esta oportunidad de poder ir con los otros hombres a adorar, a alabar, a reverenciar a Dios. Y entendemos nosotros, ¿no?, que los israelitas iban a adorar a un único lugar, iban a un templo, y eran ahí donde eran convocados, era ahí donde estaba la Shekinah, era ahí donde estaba el lugar santísimo, y era el lugar donde ellos subían a este monte con los demás moradores para alabar a Dios. Y él se da cuenta de que ya no va a poder hacer más eso. Claro, él está narrando esto, él está contando esto. No se nos dice cuál es su enfermedad, pero sí esto es algo lógico. Si está en una situación de enfermedad, que está privado, ¿no?, privado de la salud, está incapacitado, está dolido, está condicionado, esta persona no puede salir de su lecho de muerte. Y de esto es lo que este hombre se está lamentando. Se está lamentando de que la enfermedad, de que el dolor le está impidiendo ver a Jehová, alabar a Jehová, adorar a Jehová, estar con los otros hombres adorando a Dios. No lo voy a poder hacer. Y eso está contando acá. Eso es lo que está saliendo, ¿no?, de su corazón y de su vivencia en esos días de enfermedad. Ahora, él pensó que se terminaba su vida. Él pensaba que, iba a morir y ya no podría seguir haciendo, ¿no?, lo que él entendía, ¿no?, en un momento de su vida, que era el propósito por el cual había sido creado, para alabar a Dios, para conocer a Dios. Versículo 10 dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Eso que habla ahí no tiene que ver justamente con usar, ¿no?, una figura, una imagen en la cual está hablando acerca de lo que él estaba viviendo en su enfermedad, del dolor, de la angustia, de cómo se estaba consumiendo su vida. Versículo 3 dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molido
todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Él reconocía, ¿no?, su impotencia, su debilidad, su gemir. Él se da cuenta que no es soberano, él se da cuenta que es impotente. Él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta de que ya está consumiéndose, está molido, está desgarrado. Y fíjense en versículo 14, sigue ilustrando la debilidad, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, debilidad. Alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Ahora, fíjense en acá todo esto, ¿no?, que muestra a este hombre en estas palabras que se remontan, ¿no?, a lo que él estaba pasando antes de recibir las noticias del versículo 5, en el cual de parte de Jehová venían estas palabras que le dijo Isaías: Dios ha oído tu oración y vas a vivir 15 años. Pero fíjense en cómo esto revela, ¿no?, revela lo que una persona, ¿no?, en medio del sufrimiento, en medio de la debilidad, en medio de la incapacidad, cuán dependiente, ¿no?, se vuelve de Dios. ¿Cómo bajamos el copete, ¿no? Cómo nos humillamos, cómo nos damos cuenta de que la vida no es nada, por lo que nos afanamos, por lo que nos desgastamos, por lo que planeamos. Cuando llega una situación así, ya está. Por lo tanto, no deberíamos nosotros, ¿no?, esperar a situaciones así, ahora que tenemos salud, ahora que o por lo menos, tenemos la fuerza para estar acá, tenemos todavía el vigor, ¿no?, para levantarnos, para movilizarnos, para valernos por nosotros mismos. Deberíamos aprovechar esto que en un momento, ¿no?, Ezequías no podía, ¿no?, disfrutar, que estaba limitado, y era alabar a Dios, era congregarse, era compartir con los hermanos. La Biblia dice: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos los unos a los otros, cuánto más veis que aquel día se acerca. Entonces, si tenés salud, si tenés vitalidad, si tenés vida, ¿no?, aprovecha tu vida para alabar a Dios, para adorar a Dios, para poder juntarte con el pueblo de Dios. Y no dejar, ¿no?, que la vida pase, no que la vida nos agarre, no todo el tiempo atareado en esto, atareado en lo otro, desesperado por aquello, afanado por otra cuestión. Y llega un punto en la vida donde nos demos cuenta cómo desperdiciamos. Y ahí, estando en esa debilidad, poder humillarnos. Pero fíjense en que él reconoce, ¿no? Él reconoce cómo Dios lo fortaleció y cómo él le clamó a Dios: fortaléceme, fortaléceme. Bueno, son las palabras, ¿no?, que dice acá Ezequías, muy parecidas, ¿no?, a las que Pablo, ¿no?, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, con acción de gracia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento obrará en nosotros. Claro, pero a veces necesitamos tocar fondo para poder entender esto, para estar no solamente dispuestos, sino disponibles. Dispuesto y disponible. Uno puede estar dispuesto, pero no está disponible. ¿Por qué? Porque está ocupado por otras cosas. Yo tengo el deseo, yo tengo las ganas, pero no estoy disponible. No estoy disponible porque no hay lugar en mi vida para tomar eso, no hay lugar en mi vida, no hay cabida para eso. Bueno, acá, en esta situación, Ezequías estaba dispuesto y disponible para poder recibir de parte de Dios, ¿no?, ese pastoreo, ese trato. Y él dice ahí en el versículo 15: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Fíjense que este hombre
recibe, ¿no?, esta noticia de parte de Dios que le va a dar vida, 15 años de vida, y cómo ahora decide vivirlo, dice, humildemente voy a andar, humildemente voy a caminar. Eso significa que él va a caminar lentamente, va a dar un paso más lento, va a aprovechar más las oportunidades, se va a dar cuenta de que el tiempo pasa y que debe redimir el tiempo, de que debe aprovechar el tiempo, ¿no? De que debe andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. Debe honrar al Señor, debe aprender más del Señor, debe saber, ¿no?, vivir sabiamente y no como un necio. Pero todo esto, ¿no?, todo esto, fíjense en que Ezequías lo cultiva en esta etapa de su vida, ¿no?, de la enfermedad. Pero esta etapa de la gratitud también se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en la enfermedad, pero en la respuesta, ¿no?, de esa oración. Y el versículo 16 dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas estará la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto es la médula de su gratitud. Esto es lo que debemos prestar atención, debemos subrayar. ¿Qué es lo que él entendió en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de todo lo que estaba viviendo? Entendió esto. Entendió de que él era un pecador. Entendió que había pecado en su vida. ¿Y qué entendió? En medio del dolor, que debía arrepentirse. Y fíjense lo que dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Fíjense que esto es una metáfora en la cual lo que está diciendo acá Ezequías es que Dios tomó su pecado y lo echó a las espaldas. O sea, el pecado quedó atrás. El pecado Dios lo tomó y lo colocó donde los pecados son perdonados, donde los pecados son imputados. Y fíjense en que esto está en armonía con lo que después más adelante Isaías va a enseñar en Isaías capítulo 53. Isaías 53, donde habla acerca de estas palabras que Isaías entendió que debía arrepentirse, entendió que Dios es el que perdona los pecados, es Dios el que imputa los pecados, es Dios el que justifica. Y esto en Isaías 53, que es una profecía que aún el pueblo de Israel no lo ha creído, pero un día van a expresar estas palabras. Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras va a decir un día el pueblo de Israel. Estas palabras no son una profecía. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y podríamos seguir leyendo Isaías 53. Pero es lo que entendió Ezequías y él se arrepintió. Él se arrepintió.
Es Dios echando sus pecados atrás de su espalda. Eso es salvación, eso es salvación. Eso es lo que entendió este hombre tremendo. Y esa es la mayor gratitud que tenía este hombre. Versículo 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, éste dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y esto se lo está diciendo acá Ezequías. Lamentablemente, ¿no? Su hijo Manasés no siguió el camino de su padre. Vemos a Manasés, el heredero, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y llevó al pueblo de Israel, ¿no?, tras idolatría y tremenda su vida, ¿no? Pero este hombre lo que estaba haciendo acá era poder instruir a su hijo en cuanto a la verdad. Y es este legado que deja, ¿no?, hacia los padres. Y eso brota en la gratitud. Versículo 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Miren, lo que está haciendo acá Ezequías se ilustra con con Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y fíjense ahí cómo se conjuga, ¿no? Estaba afligido, ¿qué hizo? Oración. Ahora ve la respuesta a su oración, está contento, está alegre. ¿Qué hace? Canta alabanza, expresa estas palabras de gratitud a Dios. La tercera etapa es la medicina relacionada con la enfermedad. La primera etapa vemos la oración relacionada con la enfermedad, la segunda etapa la gratitud relacionada con la enfermedad, la tercera etapa versículos 21 y 22, la medicina relacionada con la enfermedad. Y dice el versículo 21, y había dicho Isaías. Acá vuelve, ¿no?, a un momento en el cual se da una explicación, se da una descripción de cuál fue la medicina, ¿no?, que Dios trajo para que Ezequías fuera sanado. Y dice, tomen masa de higo y pónganla en la llaga y sanará. Acá nos habla, ¿no?, bueno, posiblemente, ¿no?, algunas descripciones de esa llaga. De acuerdo a Levíticos 13 no podían ir a los templos, entonces él estaba privado de ir al templo. Bueno, posiblemente la enfermedad de muerte que él tuviera era la lepra, posiblemente, pero acá habla acerca del remedio, la medicina. La medicina fue algo que Dios providencialmente, de acuerdo a su voluntad, hizo que él se sanara. Dice, tomen masa de higo, algo que suena humanamente absurdo, que suena humanamente, ¿no?, sin sentido, pero es lo que Dios usó para manifestar su poder, para manifestar algo conforme a su voluntad, que era sanarlo. Y dice, y póngala en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, Dios le daría 15 años más. Dios lo curó, no por el medicamento, por la medicina, sino que Dios lo curó conforme a su voluntad. Ahora, el Señor le concede la salud. El Señor le permite recuperarse. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él quiere ir al templo a alabar a Dios. Dice, había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Entonces, reconstruyamos, ¿no?, la narrativa, ¿no? Ahí Ezequías se enfermó, él oró a Dios, viene la respuesta de parte de Jehová a Isaías, por medio de Isaías a Ezequías. Ezequías sana y pronuncia, ¿no?, este poema de gratitud. Y cuando él está expresando esta gratitud, uno puede ver, ¿no?, cómo él estaba mal, la debilidad, aún también, ¿no?, cómo se expuso, ¿no?, su pecado, su condición,
la negrura, ¿no?, de su corazón. Él lo pudo ver en esas palabras que él expresa, pero en medio de todo ese proceso, ¿no?, de ser expuesto, ¿no?, a esta medicina, a este, podríamos decir, ¿no?, a este ungüento, ¿no?, esta masa de higo, ¿no?, que era puesta sobre las llagas. Bueno, ¿qué señal tendré? ¿Cómo sé que me voy a curar para poder ir al templo, para poder ir a alabar a Dios? Bueno, eso es lo que él anhelaba, ¿no? Él anhelaba recuperarse porque quería alabar a Dios, porque quería ir al templo. Esa es la tercera etapa, la medicina, que nos muestra cómo Dios está al control de la vida y de la muerte. Pero en cuarto lugar, la cuarta etapa, capítulo 39, y en el capítulo 39 nos encontramos acá con estos 8 versículos donde nos muestran la profecía relacionada con la enfermedad. Esta es la cuarta etapa, la profecía relacionada con la enfermedad. Y fíjense que esto es después que Ezequías, ¿no?, se recuperó, estaba bien de salud, y dice así, dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y fíjense, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Fíjense qué descriptivo que es esto, ¿no? El rey de Babilonia envía mensajeros ahí con cartas, con presentes, y ¿qué es lo que hace, no, Ezequías? Ezequías se regocija con ellos y empieza, ¿no?, a mostrarle todo lo que él tenía. Él empieza a llevarlos, ¿no?, por un viaje turístico, ¿no? Para ese momento Ezequías se convirtió, ¿no?, como en un guía turista. Ahora, este hombre, ¿no?, empezó a mostrarle el oro, la plata, los tesoros, todo lo que tenía. Y dice ahí que Ezequías le mostró todo. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, y de Babilonia. O sea, han venido de una tierra lejana, han venido de Babilonia. Versículo 4. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? La respuesta de Ezequías, y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Respuesta de Isaías. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: al menos haya paz y seguridad en mis días. Esto pasó, esto es lo que se está profetizando acá, ¿no? Esto pasó luego de la enfermedad, de la recuperación. Y uno podría decir, ¿no?, ¿es el mismo Ezequías del capítulo 37? ¿Es el mismo Ezequías del capítulo 38?
abriendo su corazón y mostrando cómo Dios perdonó todos sus pecados y cómo ahora Dios le permite recuperarse. ¿Qué está haciendo acá Ezequías? Bueno, Ezequías, ¿no?, está mostrando la debilidad humana. Ezequías, ¿no?, está trayéndonos una advertencia y un recordatorio para cada uno de nosotros. Y es una pena, ¿no? Es una pena ver la debilidad. Es una pena, ¿no?, entender de que un día nosotros deseamos alabar a Dios, estamos agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida, pero el otro día, ¿no?, nos enorgullecemos. Fíjense en ahí, Segunda de Crónicas 32:25, solamente se los leo. Segunda de Crónicas 32:25 dice: mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira de Jehová contra él, y contra Judá, y contra Jerusalén. Ezequías no se correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Tremendo. Que Dios te haya fortalecido en una situación ayer no te garantiza que vas a ser fuerte hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de ejercitarnos en la piedad, somos responsables de disciplinarnos, somos responsables de poder luchar contra nuestro pecado, de depender de Dios. No parece que fuera el mismo Ezequías, no parece que fuera la misma persona, no parece. Sin embargo, ese Ezequías, ¿no?, es un prototipo de lo que somos nosotros. Un día estamos fuertes y al otro día somos débiles. Y al otro día nos orgullecemos, al otro día dependemos de nuestra fuerza, al otro día, ¿no?, vivimos una vida, ¿no?, bueno, en la cual nos empoderamos, nos damos cuenta que no necesitamos, ¿no?, de Dios y de su pueblo. Bueno, él confió en el dinero, él confió en el poder militar, él confió en la alianza humana. ¿Por qué él? ¿Por qué él tomó a estos hombres y quiso, ¿no?, llegar a asociarse con ellos? ¿Por qué quiso convidarse con ellos? ¿Por qué quiso caerles bien? Bueno, porque él quería, ¿no?, él quería traer paz, él quería estar bien, ¿no?, con los babilonios. Porque él sabía que si estaba bien, bueno, no iba a haber una amenaza. Pero él confió en el dinero, en el poder humano, en la riqueza, pero no confió en el poder de Dios, como había confiado antes, ¿no? Qué advertencia y qué recordatorio. Ahora, esta profecía, ¿no?, la cual se pronuncia acá, lo cual dice que los babilonios van a venir y van a arrasar con todo, con los hijos, y que a esos hijos, ¿no?, a esos hijos los van a hacer eunucos, y que van a llevarse todas las riquezas y que van a conquistar, ¿no?, toda la ciudad de Jerusalén. Pasó eso. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, es cuestión más de ir a Daniel capítulo 1, versículo 1. Y uno encuentra ahí, ¿no?, a Daniel y a los otros jóvenes, ¿no?, estando en esa condición, siendo eunucos, ¿no?, fueron llevados ahí al palacio del rey de Babilonia, fueron preparados, capacitados y fueron puestos en esa corte. Ahora, ¿qué es lo que sostuvo a Daniel? ¿Qué es lo que sostuvo a los amigos de Daniel? Bueno, lo que sostuvo fue la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 9, Daniel, siendo un hombre ya de 80 años, abre la escritura en el libro de Jeremías. Hace alusión a la escritura del libro de Isaías. Bueno, este libro de Isaías, ¿no?, fue escrito para esta audiencia, ese remanente que iba a quedar por la gracia de Dios en medio de todos los imperios babilónicos. ¿Y qué es lo que registra? Registra la predicación, la enseñanza, las situaciones y circunstancias en las cuales, ¿no?, Isaías tuvo que vivir su ministerio. Pero qué maravilloso que es recordar, ¿no?, recordar que Dios es soberano en la enfermedad, Dios es soberano en la vida
y en la muerte. Y estas 4 etapas nos recuerdan que Dios tiene el control de todo. La oración, la gratitud, la medicina y la profecía, ¿no? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder afirmarnos en Dios, en depender de Dios, en poder ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo su palabra, ¿no? Es el fundamento para nosotros. Y que a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Seamos animados, seamos alentados. Es el Dios soberano, es el Dios que controla todo. Y si lo estás pasando por una enfermedad o estás pasando por esta enfermedad o una prueba, bueno, que la Escritura no pueda animarte, pueda alentarte, pueda fortalecerte. Que estos pasajes no puedan ser un recordatorio de que cuando te relacionas con un hermano que está pasando alguna prueba, alguna situación difícil, vos puedas también, ¿no? Mostrarle qué dice la Escritura, qué es lo que enseña la Escritura y cómo a través de la Escritura, ¿no? Uno puede ser pastoreado, cómo uno puede ser exhortado, animado por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por poder, Señor, tener un libro, Señor, en la Escritura como el de Isaías, que tanto nos bendice, que tanto, Señor, nos habla. Gracias por las implicaciones, gracias por las verdades que pastorean nuestra mente, nuestro corazón. Aun cuando nosotros, Señor, nos encontramos ante situaciones, ante realidades, Señor, que nos traen, Señor, perturbación, que nos traen desánimo, desconsuelo, que muestran nuestra debilidad, que nos hacen ver, Señor, cómo tal vez en momentos, Señor, teníamos el vigor, la oportunidad, la salud, pero lo desperdiciamos. Pero ver, Señor, cómo tú, a través de tu palabra, Señor, muestras tu voluntad, muestras el control de todo, Señor. Sanando y aún, Señor, en otros casos, Señor, dejando el aguijón en la carne, como el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios capítulo 12, orando 3 veces y la respuesta, que no le ibas a sacar ese aguijón, sino que él debía bastarse, él debía depender de ti, que tu gracia, Señor, era suficiente para su vida. Y es para nosotros tanto aliento saber, Señor, que aún, Señor, en medio del dolor y en medio, Señor, del desconsuelo, Señor, para el alma, podemos apelar a ti. Y aún, Señor, podemos reconocer cómo tú, en medio de este zarandeo, de la prueba de pasar por situaciones adversas, Señor, tú muestras lo que hay en nuestro corazón. Que realmente podamos, Señor, ser sabios, que podamos, Señor, ser conscientes, que tú, Señor, utilizas cada situación y cada circunstancia. Pero si hoy gozamos, Señor, de salud, si hoy gozamos, Señor, de la dicha, de estar, Señor, de pie, que podamos, Señor, ser prontos para humillarnos, que seamos prontos, Señor, para rendir nuestras vidas delante de ti, Señor, y no vivir para nosotros mismos. Oramos a ti, Señor, para que podamos, Señor, seguir meditando en estas verdades, en un pasaje como este, Señor, que tanto, Señor, confronta nuestra vida, nuestro corazón. Pero, Señor, demuestra que tu palabra, Señor, es de autoría divina, que tu palabra, Señor, fue dada, Señor, por ti, y como tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, sigue, Señor, hablándonos, enseñándonos. Gracias porque tu palabra, Señor, es eterna y porque nosotros la podemos tener, Señor, tan cerca de nuestras vidas. Podemos, Señor, tener tu palabra en esta congregación. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén.